pero esto va a servir, o la búsqueda es para fijar conocimientos. Así que vamos a tratar de ir despacito y lo vamos a hacer entre todos. Primero quería comenzar con unas pequeñas frases, ¿sí? Simplemente para que se vea por qué y cómo aprendemos, porque nosotros la verdad que hicimos toda la carrera, pero nunca nos pusimos a pensar, excepto los que hicimos la parte de docencia, de cómo aprendemos. Si yo me quedo dándole solo esta clase, ustedes prácticamente van a tener entre un 30 y un 20%, un 50%, pero no van a hacer lo que se llama el conocimiento profundo. Por eso es esa actividad que está ligada acá a este módulo. El buen docente no es el que sabe solo enseñar, sino también aprender, el que puede mostrar lo que aprendió y el que sigue aprendiendo, el que consigue apasionar a los alumnos para que sigan interrogándose. Eso es lo que yo estoy buscando, que ustedes profundicen su conocimiento en aves. Es muchísimo lo que hay para aprender y no se termina nunca de aprender. Hasta yo sigo todos los días asombrándome con algunas cosas, ¿sí? Una forma de aprendizaje que podemos hacer es fijarlo a los conocimientos previos. Por eso la parte de anatomía y la fisiología la van a ver que no la trato igual que la trata la mayoría, sino que le doy una vuelta que es especial para eso. La planificación de las clases ustedes ya la conocen, ahora estamos en la clase 1. Esto es lo que pasa con la mayoría, ¿sí?, de ustedes cuando les hablan de aves, especialmente los que nunca tocaron un ave, y la idea es que después del posgrado puedan llegar, no necesariamente esa imagen, porque eso es una imagen que normalmente tampoco correspondería. Lo que pasa es que yo trabajo mucho con animales de compañía, con mascotas en realidad, son muy mansas, no son silvestres. La mayoría con las cuales yo trabajo son aves que no pueden volver a la naturaleza, por lo tanto el grado que tienen de dependencia con el humano es altísimo, por eso puedo llegar a hacer eso, ¿sí? Esto lo vamos a pasar relativamente rápido. Si hay alguien que le interesa, tengo PDF para pasarles, porque es un tema bastante interesante de ver cómo fue la evolución de las aves, y todavía no está claro, porque en realidad nosotros conocíamos al Archaeopteryx como el ave, la primera ave, pero en realidad hay otras que se consideran también aves, y después hay un bache en las cuales se perdió el seguimiento y aparecieron en otro periodo geológico otro tipo de aves que ya son las que se llaman, o las que comúnmente se conocen como aves del terror, que especialmente son aves que estuvieron en América. Son aves muy grandes y de esa familia directamente derivan lo que son las chuñas, ¿sí?, que las ven acá en el gráfico. Esto es dinámico porque a medida que se va viendo la parte genética, va modificándose todo este árbol genealógico. Lo que sí se conoce es que del Velociraptor con los brazos largos pasamos al Archaeopteryx con las primeras plumas, ¿sí? Después pasamos a aves ya con pies prensiles, que se van aproximando un poquito más a lo que nosotros conocemos como aves. Después, la maniobra de vuelo con una fusión del esqueleto para permitir que el esqueleto resista más el tema del vuelo, hasta las aves que son las más parecidas a las aves modernas, que tenían una capacidad de vuelo bastante parecida a las de ahora, y la cola y el dorso corto, o sea, achicaron el tema de la columna, la fueron compactando. Taxonomía, esto lo vamos a ver entre todos, no nos vamos a detallar demasiado, y esta es parte de una de las actividades grupales que está propuesta. Hay más de 10.000 especies de aves, por lo tanto van a tener un montón de órdenes, de las cuales están divididas y son dinámicas, porque, ya les digo,
cuando descubren algo genéticamente parecido, enseguida un ave pasa quizás de un orden a otro o de una familia a la otra. Así que hay que estar, al que le interese este tema, tiene que estar atento para ver todas las diferencias y cómo van componiéndose estos órdenes y familias. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como primero? El reconocimiento de especies. Esto es muy importante. Fíjense, yo puse solamente en Argentina, pero bueno, acá hay colegas de otros países que también podrían llegar a poner en el trabajo cuántos órdenes hay en cada uno de sus países, y eso enriquecería mucho más el trabajo. No dejarlo solo para lo que nosotros tenemos acá en Argentina, sino que cada uno aporte de su país. Fíjense que, por ejemplo, es importante saber si el ave es rapaz, si es paseriforme, si es diurna, si es nocturna, si es autóctono, exótico, si es pichón, juvenil, adulto, y todo esto ¿por qué? Porque evidentemente es tan rango el grado o el rango de las aves que ustedes van a tener que saber qué tipo de dieta, qué tipo de vida lleva. Si tratan con animales silvestres, por ejemplo, ustedes tienen que saber si es diurno o nocturno para saber exactamente cuándo lo tienen que soltar, en qué condiciones o qué requiere, porque no es lo mismo el requerimiento de mantenimiento o para liberar de un animal, de un ave diurna o de un ave nocturna, lo mismo que de un paseriforme, una rapaz, etc. Especies prohibidas. Acá en todos los países hay especies prohibidas, por lo tanto, lo que yo recomiendo es que cada uno busque en su país cuál es la legislación y qué tipo de aves se permite tener. En algunos países no se permite tener ninguna, ¿sí? En Argentina, todas las aves silvestres autóctonas sin anillado están prohibidas. Todas las que se incluyen en la CITES, que es el Tratado de Regulación de Comercio. Las comprendidas en el Libro Rojo, que es el libro en donde sale el estado de conservación de las distintas aves, ¿sí? La especie permitida debe tener un anillado. Ese anillo puede ser de aluminio o puede ser de acero, y eso es lo que nos da trabajo cuando por algún accidente, traumatismo o lo que sea, hay que sacar ese anillo, o sea, el material, tengan en cuenta que es muy duro. Y estos son los anillos truchos que nos aparecen a nosotros, o falsos, que por ejemplo usaron el aro del llavero para decir que estaba anillado. Fíjense hasta dónde llega la gente, por lo menos acá en Argentina. ¿Cómo hacemos esa primera aproximación? O sea, ¿cómo identificamos esa ave? Yo siempre recomiendo que primero miren las patas, y ahora van a saber por qué. Apenas nacen, las patas sí nos permite saber más o menos en qué orden o de qué orden se trata. Tienen disposiciones de 2 dedos hacia adelante, 2 atrás, tienen las palmeadas, o sea, los dedos unidos a través de una membrana, tienen las patas de las corredoras, como las avestruces, por ejemplo, que son patas cortas muy fuertes, las zancudas con las patas largas, que nos indican generalmente un hábitat acuático, ¿sí? Y fíjense que acá, en este pichoncito, que tiene apenas días de vida, porque todavía no abrió los ojos, fíjense que tenemos 2 dedos adelante y 2 dedos atrás. O sea, ya por lo menos sabemos que es una trepadora, ¿sí? Y eso es importante porque sabemos que su alimentación va a estar en los árboles. En una trepadora es muy difícil que la alimentación sea, por ejemplo, basada en peces. Por eso es importante saber esto. La parte de las patas están generalmente bien explicadas. Ustedes van a tener la presentación para que después la miren todas las veces que quieran. Fíjense qué increíble, por ejemplo, cómo están adaptadas las patas. Acá en el centro tenemos el del gavilán,
que como se alimenta de culebras, el dedo es corto para permitir la aprehensión de la presa y que no se escape, ¿sí? Las águilas, por ejemplo,